Buenas tardes en el día del arrepentimiento, lunes, avanzando el mes de junio. Aquí su programa Preguntas Médicas. Y en el día de hoy, pues, vamos a tratar un tema muy delicado, que es el tema de la quimioterapia. La quimioterapia que se da inmediatamente usted detecta un cáncer. Entonces las ciencias médicas se abocan a una quimioterapia. Se hace el diagnóstico de la enfermedad en base al tejido reportado, y hay medicamentos específicos. En consecuencia, se aplica esa quimioterapia hoy en día, y esa quimioterapia cada día está más desacreditada, porque los seguros no recomiendan una continuidad del tratamiento, ni la quimioterapia resuelve nada. Entonces las ciencias médicas se han abocado a un gran problema, porque cada día está más desacreditada la quimioterapia. Entonces, ¿qué le toca a este tipo de terapia después de haberse anunciado un tratamiento, después de haberse hecho un diagnóstico? Definitivamente que tiene que abocarse la ciencia médica a una revisión paulatina de eso que se llama quimioterapia, que va a combatir un elemento exógeno, o sea, en un tratamiento exógeno medicamentoso. Va a abocarse a usted hacer un tratamiento donde hay las expectativas quizá de una enfermedad que se ha hecho dueño de una parte de uno de sus órganos. Entonces, ya después de tantos años, personas con recursos económicos y sin recursos económicos, ameritan los tiempos en función de los resultados, de establecer una nueva estrategia para enfrentar esa situación. Una estrategia donde no necesariamente la quimioterapia sea el tratamiento de elección. En consecuencia, los que están muy preocupados sobre ese tema han estado pensando en la inmunoterapia natural. La inmunoterapia natural, cómo usted vincular a ese cuerpo, a ese organismo, a que ponga en marcha
su sistema inmunológico, su sistema de defensa, usted lo ponga en marcha. Y él mismo, con sus guardianes, los glóbulos blancos, las plaquetas, la inmunoglobulina, los macrófagos, que son guardianes, entren a toda capacidad, como cuando hay una guerra, que los soldados contrarios se ponen en actividad permanente para enfrentar esa situación. Algún día, pues, la ciencia tendrá que cambiar en ese sentido, porque la quimioterapia está en una situación de descrédito. Y en países como República Dominicana, donde la seguridad social ni es social, ni es seguro, ni es nada. Aquí menos seguro está. Versus en países que le dan todo y como quiera el pronóstico es malo. Entonces, ¿qué está haciendo España en ese sentido? Y que lo hizo recientemente con el informe que hizo Rafael de España, que ha superado. Poner el sistema de defensa en guardia para que vaya a atacar esas células que, en este caso, el informe que le dio a Rafael de España es del sistema linfático, que tiene que ver con la defensa. Pues usted buscar las opciones del lugar de no seguir deprimiendo ese sistema linfático que usted está deprimiendo por un trasplante que se hizo. Ese trasplante que se hizo, usted da inmunosupresores. ¿Qué son los inmunosupresores? Sustancias que disminuyen la defensa, disminuyen la capacidad para enfrentar que tienen los seres humanos el medio exógeno y orgánico, precisamente para disminuir eso. Entonces, los inmunosupresores, en el caso de el cáncer diríamos de trasplante, que ya sabemos que el trasplante de hígado es un hígado que ya no funciona, pasó por la etapa de la cirrosis hepática, y hay que, con los probadores de aceptación, se hace un trasplante. Pero ¿qué pasa? Que ese hígado, aunque sea compatible de forma sanguínea con usted, resulta que ese hígado no es de usted. Entonces, para que el cuerpo humano no reaccione en contra de ese órgano que no es de usted, le bajan la defensa. Porque si lo dejan con su defensa normal, el cuerpo humano se da cuenta de que ese hígado no es mío y empieza a rechazarlo.
entonces le dan inmunosupresores. Y en el caso de Rafael de España, totalmente exitoso, inmunosupresores por muchos años. Ha sido exitosa ese trasplante de hígado, pero el cuerpo humano no puede tener sus defensas cerradas, y en un momento pone su grito de alarma, y sale el sistema linfático, aquellos nódulos cerebrales, donde el sistema linfático, que es el encargado de la defensa, dice: mira, me tienen secuestrado, y se expresa por ganglios linfáticos que tienen que ver con la defensa. Entonces, inmediatamente, en vez de la quimioterapia, vamos a dar lo que se llama información diversa de la medicina, atacando de raíz el funcionamiento de tu cuerpo, aún teniendo el riesgo de que en un momento dado yo te baje la defensa y entonces tú empiezas a rechazarme el hígado. Eso es un riesgo. Entonces, en este caso, pues tomaron ese riesgo de bajar la defensa, o sea, dejar que la defensa actúe. Entonces, los ganglios linfáticos encargados de la defensa orgánica, uno de los de la defensa orgánica, empiezan a cobrar su normalidad, empiezan a normalizarse los ganglios linfáticos. Como un niño que tiene una amigdalitis, que usted le ve los ganglios, y cuando usted le pone el antibiótico, el antibiótico genera una respuesta inmunológica, y el niño empieza a disminuirle los ganglios. Así mismo actuó. Si se van a la medicina tradicional, el linfoma mediante la quimioterapia es un fracaso. Entonces ahora las potencias, que no es aquí en el Caribe donde la inversión en salud es muy pobre, están trabajando en función de usted incentivar las defensas naturales del cuerpo humano, en este caso de los inmunosupresores, dejarlo que vamos a disminuir las dosis. Entonces los ganglios linfáticos empiezan a disminuir. Fíjense que no se refieron al linfoma de Hodgkin ni nada de eso, sino que tienen las causas de que ese sistema de defensa está gritando, como cuando un niño, le pongo ese ejemplo, como cuando un niño tiene una amigdalitis, que usted le ve los ganglios, cuando usted pone la penicilina, inmediatamente pues el sistema defensivo, al disminuir la carga bacteriana, en este caso del estreptococo que produce la amigdalitis, pues baja. Entonces esa es la parte de la medicina que tiene que avanzar. Esa medicina natural, que usted produzca sus propias defensas para atacar, porque usted tiene sus guardianes. Regreso, suéltame, aquí lunes del arrepentimiento. En otro tema, el sistema nervioso central o el sistema neurológico tiene dos sistemas. El sistema
racional, donde se procesan las ideas, donde usted puede articular un movimiento en base a códigos que usted tiene en el cerebro. Por ejemplo, a nivel frontal usted tiene el área de Broca, que tiene que ver con la articulación de la palabra. En la parte límbica, a nivel frontal, tiene la parte de memoria que usted puede diferenciar, como dijo el gran poeta, el blanco del negro, y distinguir entre las multitudes a las personas que usted ama. Es el sistema nervioso central. Pero hay un sistema nervioso autónomo que no recibe órdenes de nadie, sino que está constituido por una serie de glándulas y de enzimas que van procesando lo que es la formación que nosotros llamamos pubertad. Entonces, este sistema autónomo da informaciones diversas, en todos los órdenes, que no tiene que ver con la parte cognitiva. No es el cuerpo que manda, no es el sistema nervioso central pensado, racional, que manda la información, sino que empieza a trabajar. Y cada persona tiene un sistema autónomo que, aunque hacen las mismas funciones, son diferentes. Y ahí empieza lo que se llama la pubertad, el desarrollo de los órganos sexuales femenino y masculino, que se van desarrollando automáticamente, sin la intervención del pensamiento racional. Y en el caso de la joven, le da informaciones sistemáticas sobre la conformación ya de la figura femenina. Da información cómo deben ser las caderas, cómo debe estar distribuido el vello púbico, las glándulas mamarias, le va dando la información. Y eso ocurre aquí en República Dominicana y en la generalidad de los países entre 10, 9 y 12 años. Y eso es parte inicial de lo que se llama la pubertad. La pubertad, que tiene un acontecimiento final. La pubertad tiene un acontecimiento final que es la menarquia o primera menstruación. Usted recibe todas esas informaciones sistémicas, donde el cuerpo humano no está mandando. Son glándulas específicas que van secretando informaciones a nivel de todos los órganos, por ejemplo, a nivel hipotalámico y a nivel de la silla turca están las hormonas, la oxitocina, que va dando las informaciones acerca de las ilusiones de esa joven. Le va dando todas específicamente, como algo perfecto. Que uno vincula a la medicina, necesariamente los médicos, la mayoría tienen una alta fe, creen en Dios, porque no tan solo la evaluación del universo,
es la evaluación del ser humano de cosas que son perfectas. Cómo cada hormona tiene una función específica y que van fluyendo esas hormonas para producir procesos corporales, en este caso la oxitocina, que tiene que ver con parte de las ilusiones erótica de la joven, empieza a soñar, pero al mismo tiempo, en esa parte posterior de la hipófisis, que aunque esté a nivel cerebral, no significa que usted le dio mandato, sino que ellas se segregan de forma espontánea. Entonces esa prolactina va directamente a nivel de los conductos de la glándula mamaria, incentivando el crecimiento mamario, que es parte esencial de la parte sexual secundaria de la joven. Asimismo, también a nivel de la parte anterior del hipotálamo, tenemos entonces hormonas como la FSH y LH que van estimulando la parte receptora de los ovarios, porque la joven tiene más de 500, más de 600 folículos, pero necesita en el final de la pubertad que vaya a iniciar su vida ya de adolescente, necesita esa hormona que va a incidir directamente en la maduración de lo que se llama un folículo, que es la célula sexual femenina. Esa célula sexual femenina, óvulo, es la parte fecundante de esa joven que a nivel del hipotálamo anterior segrega FSH, LH, hormonas que son importantes para producir la maduración a nivel de los ovarios, donde se produce la ovulación. Entonces, esto no es de forma repentina, sino que el cuerpo humano va acumulando durante esos años de la niñez, va produciendo esas hormonas, y hay un momento que, coincidiendo con el desarrollo corporal, las glándulas mamarias, el vello púbico, las características femeninas, la silueta de la cintura y de la piel, va dando los resultados diferentes, donde va a concluir con lo que es la menarquia, que nosotros llamamos primera menstruación. Un proceso indiscutible que se da y que produce muchas incógnitas entre las madres. Yo me he tenido que sentar con ellas y decirle que las primeras menstruaciones no son como un reloj, sino que está en un periodo de adaptación, pero sí marca la primera menstruación lo que es su desarrollo de la pubertad. Es el último acontecimiento de esa
capacidad, que allá en Puerto Plata le dicen, ya es señorita. Y en contraste con ya 45, 55 años, la pérdida de esa menstruación le llamaríamos menopausia. Y así se van produciendo los acontecimientos que hacen que las ciencias médicas sean ciencias fascinantes, de permanente investigación, porque aquella joven que entró en la pubertad en su acontecimiento final con la menarquia no se parece a la otra, no se parece a la otra. Entonces hay que ver, porque la madre entra en una especie de vigilancia, porque nosotros le decimos cuando llega la primera menstruación que ya está en capacidad reproductiva. Entonces esto aumenta la vigilancia, está en capacidad reproductiva, 12 años, 13 años, apenas está, ¿qué diría?, séptimo curso, del tiempo de antes, porque ahora hay una nomenclatura, que es una nomenclatura, pero en esos tiempos de antes, 12 o 13 años, usted estaba en sexto o en séptimo. Entonces, explicarle a aquellas pacientes, a aquellas madres, que ese proceso tiende a ser irregular en los primeros meses y que luego, yo me recuerdo allá en el malecón de Puerto Plata, cuando yo volaba a Chichigua con mi papá, que tú le ibas aflojando hilo, entonces qué felicidad cuando ya la Chichigua uno la veía en el firmamento, ahí, que uno le soltó todo el hilo, ya quietecita la vejiga, la Chichigua. Entonces, ese proceso de volar Chichigua, que hago el ejemplo, se parece mucho a la menarquia, que tú vas primero a pequeñas alturas, va aflojando hilo en el océano Atlántico, va flotando, y hay que felicidad cuando se pone allá arriba. Entonces, cuando se estabiliza esa Chichigua, sucede igual que aquella joven que empezó con irregularidades y tú te desespera al principio, no, necesitas remontar, donde esas hormonas, debido ya que arrancaron, tienen la información, pero necesitan entonces la calidad necesaria para entonces ya producir menstruaciones continuas de 28 a 32 días que ya inicia lo que se llama su vida reproductiva. Y eso es diferente. Eso es diferente. Y nosotros hemos tenido que decir, ella va bien o no va bien. Todo depende, todo depende. Así que vamos al segundo bloque, aquí en Preguntas Médicas, en el día del arrepentimiento. Suéltame. Miren, hoy están de fiesta de cumpleaños 3 pacientes mías. Luciana Vázquez, eso es en Barahona. Todo un historial tiene esta señora. Hoy, 8 de junio. Luciana Vázquez, allá en Barahona. Si pongo a contar la vida, cómo tuvo su primer niño, algo hermoso. Porque definitivamente que la atención materno-fetal da muchas satisfacciones personales. La segunda persona que está de fiesta de cumpleaños es la ingeniera Keila Castillo. Tuve la oportunidad de conocerla hace algunos años y tiene muchos valores esa persona. Me ayuda en la actividad organizativa,
de la Fuerza del Pueblo, y yo me siento muy orgulloso de que ella sea mi colaboradora. Así que para ella muchas felicidades hoy 8 de junio. Otra que está de cumpleaños en el día de hoy es Atala Ruiz. Atala Ruiz es una emblemática mujer dominicana que se fue a Estados Unidos y echa hacia adelante. Si yo cuento la vida de Atala Ruiz, eso sería para hacer una película. Ella resiste allá en Nueva York y es mi paciente desde hace muchos años. Y se mantiene a pesar de su trabajo permanente, porque cuidar a su mamá no es fácil. Cuidar a su mamá no es fácil, esa tarea. Se mantiene escuchando las informaciones de salud. En muchísimas ocasiones nos manda informaciones desde Nueva York. Y yo me siento orgulloso de que ella, conocer a un ser humano así, de Atala Ruiz, emblemática mujer dominicana que un día decidió formar parte de la diáspora de dominicanas y dominicanos que van a Estados Unidos con un propósito. Así que Atala Ruiz, no nos hemos olvidado que hoy es día de tu cumpleaños, en el día de hoy. Así que festividades y que Dios te dé larga vida. Continuando con este tema tan bonito, es el tema de la confusión. El desarrollo, la menarquia, es un tema enigmático, misterioso, porque hay pacientes que una vez les llega su primera menstruación, es un reloj lo que hay ahí, y le llega, y nunca le ha faltado. Y hay otras, como les expresé hace unos instantes, que empiezan a estructurar, que se ralentiza la información orgánica. Y están bien, pero que sus hormonas no son así, el 100%, pero están bien. Esas son de las pacientes que uno se sienta con ellas y le dice, no, pero que ya va bien. No, porque le faltó tal. Entonces, esa paciente hacen entonces como la chichigüita, allá en el malecón de Puerto Plata, que ella va cogiendo brisa, y se mete allá, y uno, qué felicidad, encima de una piedra allá, mirando cómo se mete y surca los cielos en allá en el océano. Incluso nosotros llegamos a ponerle un gilet en la cola para que nadie se le acerque, que ella tenía que estar solitaria como una reina, porque le poníamos unos gilets en la cola, que si tú le ponías cercano, le podía romper el hilo al otro. Entonces ten cuidado, no te me acerques, que tiene gilet. Gilet que además pueden afectar a otra. A ella no la afecta porque están con su gilet ahí. Pero eso era un sistema de prevención que teníamos los aficionados a lo que volábamos chichigua, un sistema de prevención de que no se enredara con otra chichigua, porque si se enredaba con otra chichigua sería perder el hilo, que se reviente, reventar es que se rompa y la chichigua se pierde el hilo. Eran conos de hilos y
Y eso es, uno le ponía su gilet así, no te acerques ahí. Entonces, volviendo al tema, esta primera clasificación de las que arrancaron sin problema, que no le falla, que la mayoría de las madres conciben esa información, que debe ser así, y no es así. No es así. Todo es enigmático. Todo es enigmático. Fíjense cómo este gran científico, Albert Einstein, pudo descubrir los misterios del universo, nada más dándose cuenta que el movimiento es relativo y el tiempo es relativo, y que lo único constante es la luz, que eso es lo que permite que haya una causa. Porque si todo es relativo y la luz a 300 kilómetros por segundo, a 300.000 kilómetros por segundo, la luz es lo constante. Entonces, eso significa que hay una causa. Hay una causa para provocar todo lo que se da en el universo. Y esa causa es la causa-efecto, porque no puede haber un efecto si no hay una causa. Entonces, en el universo, ese gran Albert Einstein descubre que la luz es lo único constante que hay. Que la velocidad, el movimiento, el tiempo, que todo es relativo. Y por eso es que él puede derrotar a Isaac Newton, que mente es más brillante, la de Albert Einstein, que mente es más brillante, para usted poder interpretar el universo. Entonces, los enigmas que se dan en el universo, se dan en ese ser humano. Entonces, las mamás a veces se confunden y entienden que debe haber una normativa. Pues generalmente conversan entre los familiares y ahí es que está el problema, porque hacen comparaciones. Hacen comparaciones y una no es igual a otra. Entonces están las que tienen sus menstruaciones normales, arrancaron ya en ese proceso que coronó la pubertad con la menstruación, primera menstruación. Recuerde que pubertad, eso comienza desde que usted es niño o niña. Empiezan los desarrollos, el muchachito se vuelve más musculoso, ella se va tornando la figura femenina, hasta que viene ese proceso que es la primera menstruación. En el hombre surge la testosterona, y aquel niño que hablaba la voz característica de un niño ya empieza con una voz gruesa, debido a la hormona masculina, que es totalmente diferente a la hormona masculina. La masculina es diferente a la femenina. Son diferentes. Porque los caracteres sexuales del hombre van en función de sus genitales, de su musculatura, pero no toca las glándulas mamarias. En la mujer es integral, van a nivel de las glándulas mamarias, a nivel del vello púbico y todas esas informaciones.
no tiene que ver con el tono de voz, no tiene que ver con el tono de voz. Por eso cuando una mujer tiene la voz grave, igual que un hombre, tú puedes casi estar seguro de que tiene alguna alteración a nivel de la producción de su hormona natural, que en vez de tener los estrógenos, debe tener andrógeno. Y ahí viene el síndrome de ovario poliquístico, síndrome de ovario poliquístico, tan frecuente, donde en vez de producir los estrógenos naturales, que son lo que FSH y LH, que son lo que rompen el folículo para que haya una ovulación, hay hormonas derivadas del hombre llamada andrógeno, que empiezan a darle características femeninas, oye, característica femenina, pero alterada. ¿Qué significa? Que a esta muchacha le van a salir pelos vellos en el pecho, las glándulas mamarias de poco desarrollo o desarrollo excesivo con mucha grasa, la voz gruesa y alteraciones en el periodo menstrual. ¿Por qué? Porque en vez de, yo hablé de la normativa, lo que quedan bien, la que se tarda un poquito, que hay que estar empujando, pero que déjela ahí que se desarrolle, y aquellas que vienen ya con alteraciones, donde los médicos tenemos que analizar qué está pasando. Entonces nosotros empezamos a esas pacientes que se salen de ese primer bloque de menstruaciones normales, pero que hay que esperar un momento, y aquellas que vienen alteradas. Entonces empezamos a hacer un estudio hormonal de la producción de estradiol, de estriol, estradiol, todo lo derivado de la parte hormonal, y al mismo tiempo empezamos a averiguar cómo está la tiroide, que también produce T3, T4, que son necesarias para el desarrollo del folículo y tener todos los meses una ovulación. Pero al mismo tiempo hacemos una tomografía axial computarizada para ver si no hay un tumor en la silla turca, porque hay pacientes que tienen un tumor de la glándula de prolactina, entonces a esos pacientes no les llega la menstruación. Y ya con esos diagnósticos puede uno tempranamente trabajar con esos pacientes, y no es lo mismo cuando tienes tú todas las informaciones. Cuando tú tienes todas las informaciones referente a un problema, ya se te es más fácil. Para el síndrome de ovario poliquístico hay tratamientos específicos. Para el problema del tiroides hay problemas específicos también. Y también para a nivel hipoficiario, una alteración en la silla turca, también hay soluciones en las ciencias médicas. Es decir, que ese proceso tan fácil, resulta que usted tiene que tener asesoría, porque viene una desesperación,
viene a desesperarse todo el mundo. Porque aquella estrella que le llegó a la menstruación, usted cree que quiere que sea un reloj o que ande rápido. ¿Por qué? Por la parte comparativa. Porque le pregunta a fulano, por eso decían que las comparaciones son odiosas, porque le preguntan a fulano y le preguntan a aquello y aquello. Todo el mundo tiene su organigrama perfecto. Entonces eso hace que esa familia se identifique con ese médico, porque ese médico le va a dar esperanza. El otro no le va a dar las informaciones explicativas. ¿Y qué está pasando en Estados Unidos? En Estados Unidos, ahora mismo, yo estoy contento porque han cambiado el sistema. Allá el médico escucha mucho al paciente. Por eso es que aquí hay que dar un cambio de la transición de la seguridad social, porque a veces ni le ven la cara. Entonces no es posible tú hacer un diagnóstico en base a esos 3 ejes fundamentales que te producen una alteración de la menarquia y que tú no sabes lo que puede ser y que puede ser normal. Tú necesitas tiempo para ese paciente. Así que me voy a una de las clásicas de Julio Iglesias. No pueden con él, con Julio Iglesias. Así que suéltame y regreso. Entonces la mamá, todas las madres deben ser muy inteligentes. Al estilo mi mamá se inventaba de que uno tenía mucho que no se bañaba y era para revisar a uno, para que todo estuviera bien. Entonces la madre tiene que estar observando el desarrollo mamario, porque los tratamientos a tiempo pueden ser la diferencia. Por ejemplo, en un niño de 5 o 4 años, hace rato que los testículos deben estar descendidos en el escroto, en la bolsa. Entonces la mamá, bañándolo, encuentra esas 2 bolitas ahí. Si esa bolsa está vacía, hay una enfermedad que se llama criptorquidia, que los testículos no han descendido. Entonces, a veces yo peleo con los neonatólogos, que cómo es posible, si la madre lleva al niño tempranamente, desde que cumple el mes, 3 meses, el organigrama que hay de atención al niño, el niño se descubra que tenga una criptorquidia, un pediatra lo descubre a los 4 o 5 años. Y entonces, usted no lo miró, porque ese niño, el neonatólogo, tiene que desnudarlo y va al escroto, y en ese escroto tú te das cuenta, no, porque si fuera tontería, ustedes no dejaran que avanzara el programa. Entonces, den que se desarrolle, este es un programa de calidad, de calidad, de informaciones que la debería estar dando salud pública, pero están en otra cosa. Entonces, un neonatólogo que tiene que desnudar ese muchachito y mira, antes porque no había eso, neonatólogo, y la mamá era que revisaba, déjame ver cómo está eso ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que si ese niño es descubierto tardíamente, a los 4 o 5 años, le hacen la intervención a los 4 o 5 años y ya esos testículos no sirven. ¿Por qué?
Porque precisamente las bolsas donde están los testículos tienen una temperatura especial porque son glándulas productoras de espermatozoides. Entonces en el abdomen eso está, arriba que está, eso está caliente. Entonces usted lo descubre tardíamente haciéndole una operación de criptorquidia a los 4 o 5 años ya. Usted se lo desciende, pero eso no sirve para nada ya. Porque las altas temperaturas dañan a esas glándulas. Entonces, el diagnóstico tiene que ser temprano y eso tiene que hacerlo el neonatólogo, mirando lo que se llama ano imperforado, la estenosis pilórica. O sea, tú desde muy temprano te das cuenta donde hay una estenosis pilórica, porque el niño no resiste los alimentos, lo vomita, porque hay una obstrucción de la conexión del estómago con el intestino delgado. Entonces el niño vomita permanente. Eso es una cirugía. Entonces no hay que esperar que el niño se desnutra. Que hay que hacer esa operación temprano. Entonces los neonatólogos juegan un papel importante en la modernidad. Antes era mi mamá que se daba cuenta de eso, no está comiendo mucho y hacían los diagnósticos tempranos. Obviamente que nunca encontraron problemas, pero sí pensaban en el problema. Sí pensaban en el problema. Así que hoy estas atenciones primarias, que yo creo que es parte esencial de la parte espiritual que debe tener la familia para crecer. Entonces, en función de eso, se va a alejar de los vicios, es una integración de la familia. Aquí hay que fortalecer el núcleo familiar. Ahora los gobiernos tienen que contribuir al apoyo de esa familia. Tienen que contribuir al apoyo de esa familia, protegiendo a los niños y adolescentes. Así que nos encontramos mañana. Suéltame, pregunta médica.